Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este martes 17, feria privilegiada de Adviento. La lectura del libro del Génesis, capítulo 49, del 1 al 2 y luego del 8 al 10. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Queridos hermanos, qué lindo lo que estamos aquí nosotros reflexionando en este martes 17, ya estamos en la feria privilegiada de Adviento. Esto sería como decir el novenario, cada vez en mi imagina del tiempo del nacimiento de Jesús, la Navidad. Y aquí nosotros sabemos que Judá siempre ha sido considerada como el pueblo destinado a la herencia de su padre Jacob. Haupeagola, hoy se caseñan de ella, ahora nosotros como pueblo, como nación, como seguidores dentro de nuestra comunidad cristiana, somos los herederos, somos los que formamos el pueblo elegido del Señor. Por eso, queridos amigos, así como llegó por la descendencia del rey David, Jesucristo, hoy también nosotros continuamos, pero con esta herencia. Miren lo que el Señor dice de su hijo Judá justamente. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca. Ojalá que podamos nosotros a todos nuestros enemigos, a toda la corrupción, a todas las deshonestidades, tomarlos por la nuca y hacerlos desaparecer. Y entonces, queridos hermanos, vamos a poder tener una nación justa, un pueblo justo, vamos a poder vivir. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Y entonces también nosotros, como es el león, paraguayo león voy, como una leona, ¿quién lo hará levantar? Porque el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas. Quiere decir que ñandé, entonces tenemos que ser reyes y señores de esta creación. Reyes y señores de todo lo que nosotros estamos haciendo para que exista una nación verdadera, que viva en la justicia, en el amor, en la igualdad, en el respeto. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.